Dicen que el dinero no crece en los árboles, pero la verdad es que el sistema bancario moderno crea divisas mucho más rápido de lo que los árboles pueden crecer. La mayoría de las personas no tienen idea de cómo se crea la moneda. Los economistas y los banqueros pueden hacer que parezca tan complejo que las personas piensan que no pueden entenderlo. Pero voy a despojar a nuestro sistema monetario de su esencia para que puedas ver la estafa detrás de la cortina y cómo te afecta. Toda sociedad moderna crea divisas de la misma manera, pero como el dólar estadounidense es la moneda mundial de mayor alcance, voy a utilizar a los Estados Unidos como nuestro ejemplo. Todo comienza cuando un político dice «vota por mí», y me aseguraré de que el gobierno te proporcione más cosas gratis que las de mi oponente. Pero no hay tal cosa como un almuerzo gratis, por lo que para proporcionar esas cosas supuestamente gratuitas, los políticos votan para que el país gaste más que sus ingresos. Esto se llama gasto deficitario. Para pagar este gasto deficitario, la tesorería pide divisas prestadas emitiendo un bono. Entonces, ¿qué es un bono? Si lo piensas, un bono no es más que un gran te debo, IOU. Es un lindo trozo de papel con números impresos que dice préstame $1 billón hoy y prometo que durante el periodo de 10 años te devolveré ese $1 billón más intereses. Pero lo que necesitas entender es que los bonos de la tesorería son nuestra deuda nacional. Tú, yo y nuestros descendientes reembolsaremos estos grandes pagarés mediante impuestos futuros. Por lo tanto, cuando el gobierno emite un bono, roba la prosperidad del futuro para poder gastarlo hoy. La forma en que funciona este sistema es así. Paso 1. El gobierno crea grandes pagarés. Estos bonos aumentan nuestra deuda nacional y ponen a los ciudadanos en el gancho para pagarla. Paso 2. Los IOU o te debo se intercambian para crear divisas. El tesoro vende los bonos a los bancos. Luego, los bancos se dan la vuelta y venden nuestra deuda nacional con ganancias a la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos de América. La Reserva Federal luego abre su talonario de cheques que no tiene ni un centavo y compra esos pagarés con bonos que escribe y cheques en una cuenta corriente que tiene un saldo cero. Luego le dan esos cheques a los bancos y la moneda simplemente surge, y luego todo el proceso se repite. Esto da como resultado una acumulación de bonos en la Reserva Federal y moneda de la tesorería, que en realidad es solo un suministro de números. Luego, la tesorería deposita la moneda recién creada en las diversas ramas del gobierno y los políticos dicen «¡Hey, gracias por esto!». Y el gobierno hace un gasto deficitario en obras públicas, programas sociales y guerra. Más tarde, los empleados del gobierno, los contratistas y los soldados depositan su paga en los bancos. Ahora, esto puede ser una sorpresa para ti, pero cuando depositas tu dinero en el banco, en realidad no lo estás depositando en una cuenta para mantenerlo de forma segura. En cambio, en realidad estás prestando al banco tu dinero y dentro de ciertos límites legales, pueden hacer con él casi todo lo que quieran. Esto incluye apostar en el mercado de valores y prestarlo, con un beneficiario, por supuesto. Ahora aquí es donde la máquina de creación de divisas realmente se pone en marcha, porque aquí es donde entra en juego algo llamado préstamo de reserva fraccional. El préstamo de reserva fraccional es exactamente lo que dice. Los bancos tienen permitido reservar solo una fracción de tu depósito y retirar el resto. Aunque las proporciones de reserva pueden variar, voy a utilizar una proporción de reserva de 10% como nuestro ejemplo. Si depositas $100 en tu cuenta, el banco legalmente puede tomar $90 y prestarlos sin avisarte. El banco debe retener $10 de tu depósito en reserva en caso de que quieras algo de él. Estas reservas se llaman Vault Cash o efectivo en caja. Pero, ¿por qué tu cuenta bancaria todavía dice que tienes $100 si el banco te ha robado $90? Debido a que el banco dejó IOUs que creó, llamados crédito bancario en su lugar. Ahora, sé que esto suena como una locura, pero aquí está el blanco y negro de la Reserva Federal. Los bancos comerciales crean dinero en la libreta de cheques cuando otorgan un préstamo simplemente agregando nuevos dólares de depósito en las cuentas en sus libros a cambio de pagarés del prestatario. Estos son nada más que números que los bancos escriben en sus computadoras. Y aunque estos números de IOU de crédito bancario son muy diferentes de los números de moneda base, siguen siendo dinero. Así que ahora existen $190. Ahora la razón por la cual las personas solicitan préstamos de los bancos es comprar algo. Ellos van a comprar una casa o un auto o algo así. Entonces, el prestatario toma los $90 que el banco le prestó de su cuenta y le paga al vendedor del artículo. Pero luego el vendedor deposita esa moneda en su cuenta y su banco presta el 90% de eso, y deja los números de crédito bancario en su lugar. Así que ahora hay $271 en existencia. Este proceso se repite y se repite hasta que bajo un índice de reserva del 10%, un depósito inicial de solo $100 puede crear hasta $1000 de crédito bancario. Todo respaldado por $100 de caja fuerte. Solo el 10%.
Pero como dije, las tasas de reserva varían enormemente. En algunos depósitos es del 10%, en otros es del 3% y en algunos tipos de depósitos, los requisitos de reserva son de 0. Entonces, una vez más, cuando la moneda se deposita en los bancos pueden prestarla y luego se vuelve a depositar y ceder, redepositar y ceder, redepositar y ceder una y otra vez creando crédito bancario por completo. De aquí proviene la gran mayoría de nuestro suministro de divisas. De hecho, del 92 al 96% de toda la moneda existente no es creada por el gobierno, sino aquí en el sistema bancario. Ahora, las cantidades masivas de moneda que fluyen a la sociedad pueden parecer al principio una idea divertida, pero debes recordar uno de los secretos ocultos más importantes del dinero del episodio 1, que los precios de los bienes y servicios cotidianos actúan como una esponja en una moneda en expansión. Mientras más divisas tengamos, más subirán los precios. De aquí proviene la inflación. La verdadera definición de inflación es una expansión de la oferta monetaria. El aumento de los precios es simplemente el síntoma. Por lo tanto, todo nuestro suministro de divisas no es nada. Pero un par de dólares generan en esta estafa hocus pocus, donde el Tesoro y el intercambio de la Reserva Federal glorificaron los IOU y un montón de números que el banco simplemente escriben en sus computadoras. Ese es nuestro suministro de divisas completo. No es más que un suministro de números. Algunos de ellos, la mayoría mecanografiados, y no hay nada más. Pero si pensabas que era una locura, prepárate para entrar a una zona oscura de la economía moderna. Trabajamos para una parte de ese suministro de divisas. La verdadera riqueza es tu tiempo, pero intercambiamos momentos en nuestras vidas, hora por hora, día a día y año a año, por números que alguien imprimió en trozos de papel o simplemente escribió en una computadora. Ahora esos números representan nuestra sangre, sudor, lágrimas, trabajo, ideas y talento. Somos lo que le da valor a la moneda. Pero aquí viene el chiste realmente cruel. Trabajamos duro para poder ahorrar algo de ese dinero, para poder pagarle al recaudador de impuestos, en los Estados Unidos se conoce como la IRS, que luego lo entregan a la tesorería, para que la tesorería pueda pagar el capital más los intereses de ese bono que la Reserva Federal compró con un cheque emitido en una cuenta que no tiene nada dentro. Ahora hagamos un resumen de esta sección, porque aquí es donde el sistema comienza a robarnos a ti y a mí a gran escala. Gran parte de nuestros impuestos no se utilizan para escuelas, carreteras y servicios públicos, sino para pagar intereses sobre los bonos que la Reserva Federal compró con un cheque emitido en una cuenta que no tiene nada. La Reserva Federal está cometiendo fraude. Pero aquí está uno de los mayores secretos de todos. Antes de la creación de la Reserva Federal, no había necesidad de impuestos sobre la renta personal. La Reserva Federal se creó en 1913 y ese mismo año se modificó la Constitución para permitir el impuesto sobre la renta. ¿De verdad crees que esto fue solo una coincidencia? Pregúntate cuánto impuesto sobre la renta has pagado durante tu vida. Gran parte de esto ha sido silenciosamente desviado a manos de quienes poseen el sistema. Sí, este sistema tiene propietarios. ¿Quiénes son? Es un secreto aún más grande que veremos en breve. Pero primero tenemos que entender el llamado techo de la deuda. Todo se basa en una gran paradoja. Se debieron intereses sobre ese bono y se debieron intereses sobre cada uno de esos préstamos que hicieron los bancos. Eso significa que hay intereses adeudados por cada dólar en existencia. Déjame preguntarte algo. Si pides prestado el primer dólar que existe, y ese es el único dólar que existe en el planeta, pero prometes devolverlo más otros dólares en intereses, ¿dónde obtienes el segundo dólar para pagar los intereses? La respuesta es que debes pedir prestado ese producto y prometer pagarlo también con intereses. Por lo que ahora existen 2 dólares, pero debes 4 dólares, y así sucesivamente. El resultado es que nunca hay suficiente dinero para pagar la deuda. Siempre hay más deuda en el sistema que dinero en existencia para pagarla. Por lo tanto, todo el sistema es imposible, es finito, llegará a su fin algún día. ¿Qué pasaría si el gobierno dejara de pedir prestado para hacer un gasto deficitario? ¿Se detendrán los pagos de esos bonos de la tesorería? ¿Qué pasaría si el público dejara de endeudarse y endeudarse más? ¿Se van a detener los pagos de su casa y automóvil? No. Hay un vencimiento de pago cada mes sobre el capital más los intereses sobre cada dólar existente y esos pagos no se detienen. Si dejamos de pedir prestado, entonces no se crea una nueva moneda para reemplazar la moneda que usamos para hacer esos pagos. Ya sea que estés haciendo un pago de préstamo o pagando impuestos para hacer un pago de un bono, la parte del pago que se destina al pago del capital extingue esa parte de la deuda. Pero la deuda también extingue la moneda. La moneda y la deuda son como materia y antimateria. Cuando se encuentran, se destruyen entre sí. Si solo pagamos el capital de todos los préstamos y bonos que existen, la oferta monetaria completa simplemente desaparece.
Entonces, si no profundizamos en la deuda todos los años, mira lo que sucede. Todo se desploma en un colapso deficitario bajo el peso de esos pagos. A los políticos les gusta hablar de equilibrar el presupuesto pagando la deuda y vivir dentro de nuestros medios. No entienden que eso es deflacionario. Es imposible hacerlo bajo nuestro sistema monetario actual sin colapsar toda la economía. Por lo tanto, hablar de un techo de deuda no es solo ridículo, es delirante. El sistema está diseñado para requerir niveles cada vez mayores de deuda solo para continuar, y es por eso que los políticos siempre postergarán el problema y elevarán ese llamado techo de la deuda una y otra vez hasta que todo el sistema finalmente se derrumbe bajo su propio peso. En otras palabras, no quieren que se derrumbe en su reloj. Los padres fundadores de Estados Unidos conocían los peligros de la banca central y lucharon para liberarse de esto. La guerra revolucionaria comenzó como una revuelta fiscal, pero ahora debemos pagar impuestos solo para tener un sistema monetario. Habiendo sufrido la hiperinflación del dólar continental, que quedó en el olvido para financiar la guerra revolucionaria, entendieron los peligros de la moneda fiduciaria y los sistemas monetarios basados en la deuda. Entonces, para proteger a futuras generaciones del robo institucional y del gobierno, escribieron en la Constitución que solo el oro y la plata pueden ser dinero, por el simple hecho de que no se pueden imprimir. Nuestro sistema actual no solo es inconstitucional, sino que nos roba la libertad y la prosperidad. Todos estamos sintiendo los efectos de ignorar la Constitución en este momento. Al forzar la circulación de más divisas, nuestro poder adquisitivo se diluye. La inflación es un impuesto sigiloso, lento e insidioso que es simplemente el resultado de esto en el sistema monetario basado en el departamento. Este sistema empodera y beneficia a quienes crean la moneda y la reciben primero, ya que pueden gastarla en circulación antes de que tenga un efecto en la economía. Te están robando poder adquisitivo y transfiriéndolo a los bancos y al gobierno cada hora de cada día debido a este falso sistema monetario. Y no es que la gente de arriba no sepa esto. Para citar a la Reserva Federal, la disminución del poder adquisitivo en que incurren los tenedores de dinero debido a la inflación imparte ganancias a los emisores del dinero. Esto es un fraude, es un esquema piramidal, es un esquema Ponzi, es una estafa y es una mentira. Todo nuestro sistema monetario no es más que una forma de robo legalizado. Pero este es el mayor problema de todos. La Reserva Federal no es federal, tiene accionistas. No hay agencia federal que tenga accionistas. ¿Qué es un accionista? Una acción representa un porcentaje de la propiedad de una corporación, por lo que los accionistas son los propietarios de esa corporación. Por lo tanto, la Reserva Federal es una corporación privada con propietarios. Y puedes verlo tú mismo si visitas el sitio web de la Reserva Federal y dirá: los accionistas reciben un dividendo anual del 6%. Ahora sabemos que las acciones de la Reserva Federal se emitieron originalmente a los bancos más grandes de los Estados Unidos, pero debido a fusiones y adquisiciones a lo largo de los años, no se puede rastrear quién es el dueño de las acciones de la Reserva Federal. Ese es un secreto muy bien guardado. Supongo que los propietarios son los principales traficantes, los bancos que obtienen ganancias vendiendo parte de nuestra deuda nacional de esos bonos a la Reserva Federal, que los compra con un cheque proveniente de la nada. Luego pagamos impuestos para pagar el capital y los intereses de esos bonos, para que la Reserva Federal pueda pagar a los bancos un dividendo del 6%. No te alarmes si no comprendes el engaño de este sistema a primera vista. Muy pocas personas lo hacen. Es deliberadamente complejo. El economista John Maynard Keynes escribió una vez: de este modo, el gobierno puede confiscar en secreto y sin ser observado la riqueza de la gente, y ningún hombre en 1.000.000 detectaría el robo. Creo que si se presenta correctamente, cualquiera puede entender el sistema, independientemente de lo complejo que sea. Este sistema es fundamentalmente malvado. Encausa la riqueza de la población activa al gobierno y al sector bancario. Es la causa de los auges y las caídas artificiales de la economía moderna, y causa una gran disparidad de riqueza entre los ricos y la clase trabajadora. Y, solo si es posible porque ya no usamos dinero real, usamos divisas, pero lo peor de todo, es una forma de esclavitud. Cada vez que un gobierno emite un bono, es una promesa de hacernos pagar impuestos en el futuro. Nadie te preguntó si querías pagar impuestos hoy por la prosperidad que todos disfrutamos en el siglo pasado. Nadie le pregunta a nuestros hijos si quieren trabajar duro en el futuro para pagar la prosperidad que estamos disfrutando ahora. George Washington escribió una vez a James Madison: ninguna generación tiene derecho a contraer deudas mayores de las que puedan pagarse en el transcurso de su propia existencia. Al robar la prosperidad de mañana para poder gastarla hoy, nos esclavizamos a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Ahora, todo esto suena bastante mal, pero hay una gran esperanza. Tú eres la mayor amenaza para este falso sistema monetario. Este sistema depende de que el público ignore su funcionamiento.
Comparte este conocimiento con todos tus conocidos porque un público informado que comprenda completamente el sistema puede construir un futuro mejor para las generaciones venideras. Y ahora te dejo con esta cita ampliamente atribuida a un exdirector del Banco de Inglaterra. El sistema bancario moderno fabrica dinero de la nada. El proceso es quizás el juego de manos más asombroso que jamás se haya inventado. La banca fue concebida en la iniquidad y nació en el pecado. Los banqueros son dueños de la tierra. Quítasela, pero déjales el poder para crear dinero y controlar el crédito, y con solo un bolígrafo crearán suficiente dinero para volver a comprarla. Si quieres continuar como esclavo de los banqueros y pagar el costo de tu propia esclavitud, déjalos que sigan creando dinero y controlando el crédito.